Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Muy buenas tardes, queridos amigos. Como todos los miércoles aquí en su canal Patrio, el Proyecto 21 les da la más cordial bienvenida. Tenemos con nosotros la excelsa compañía de la licenciada Gina Bazáñez, nuestra parte bella, además de inteligente del programa. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Se trata del licenciado en psicología Pablo Gonzalo Ortiz, todo un personaje. Pocos hacen lo que él hace. Aparte de ser un psicólogo clínico, también ha incursionado en el área legal. Es un psicólogo jurídico, es un psicólogo forense. Y pues aquí está con nosotros, acompañándonos para el día de hoy, para responder algunas inquietudes, algunas dudas que nos han hecho llegar. Licenciada. Buenas tardes, amigos, muy buenas tardes. Pues una vez más agradeciéndoles la oportunidad que nos dan de entrar a sus hogares y sobre todo a su ciberespacio. Y muy contenta de estar aquí con dos personalidades, aparte de unos hombres muy atractivos, con todo el respeto que merecen mis compañeros y amigos. Pero ¿Y las esposas? Ah, por supuesto las esposas, ¿verdad? Son mis amigos, son mis hermanos. Pero realmente es un placer estar con ustedes, estar con estas personas tan capaces, tan profesionales, y como dice el licenciado Arroyo, estamos muy contentos porque en esta ocasión nos acompaña el psicólogo Pablo Ortiz, una persona muy profesional con amplios conocimientos en la psicología, tanto clínica, jurídica como forense, y pues bueno, nos va a tratar de ayudar a responder muchas preguntas que han llegado a nuestro correo, y esperemos que este programa sea de su agrado y que despeje muchas dudas y de gran utilidad. Pero bueno, empecemos. Pablo, sí me gustaría que nos explicaras primeramente, bueno, cuál es tu especialidad, realmente qué es lo que haces, no sé. Bueno, mi especialidad básicamente son los dictámenes periciales, que es la psicología forense, que es una subrama de la psicología jurídica, y consiste en cuando se pide un peritaje, que es una prueba en un juicio, hacer una evaluación y entregar el dictamen, básicamente. Pablo, hay y ha habido toda la vida dentro de la terminología, la gramática. Hemos tenido siempre las dudas. ¿Qué es psicología? ¿Qué es psiquiatría? ¿Alguna diferencia? A los menores los espantan muchas veces los papás, las mamás. Te voy a llevar al psiquiatra. Asociando, el menor asocia inmediatamente la palabra del psiquiatra y dice, ay Dios, estoy loco, ya estoy enloqueciendo. Y mucha gente. ¿Me van a llevar al psiquiatra porque ya estoy loco? ¿O te voy a llevar al psicólogo? Y el menor y muchos adultos asocian exactamente lo mismo. Realmente muchos no sabemos. El mal del psicólogo con el mal del psiquiatra. Explícanos, por favor, explícale a todo el público. El psicólogo, ¿qué atiende? ¿Tú qué atiendes? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Y cuál es la diferencia con el psiquiatra? Para que no estemos confundiendo tan de mala manera un psicólogo y un psiquiatra. Bueno, para empezar, la primera diferencia es la formación. El psicólogo no es un médico, es un especialista en la conducta. El psiquiatra sí es un médico con una especialidad en un órgano que es el cerebro. Pero el psiquiatra ve al cerebro como un órgano, así como un cardiólogo ve al corazón como un órgano, desde un punto de vista biológico y fisiológico. A veces se comete el error de pensar y de creer que como el cerebro es el órgano con el que pensamos, un psiquiatra podría ser el especialista adecuado para tratar razonamientos, juicios, dinámicas mentales, etc.
Él ve el cerebro como un órgano, como un ente biológico. El psicólogo no solo lo ve como un ente biológico, sino lo ve en varias esferas, que es psicológica, biológica, social. Y el psicólogo tiene está súper especializado en lo que es la conducta. No solo ve conductas patológicas, también ve conductas sanas. El psiquiatra generalmente ve conductas patológicas que tienen que ver con el funcionamiento del cerebro como órgano. Ah, ok. Qué interesante esa diferencia. O sea, estamos entonces claros que cuando se requiere el servicio de un psiquiatra es porque hay una afectación al órgano llamado cerebro, Sí, biológica y fisiológica. que deriva en una conducta anormal. Y deriva en una conducta anormal como una consecuencia médica de una alteración en la dinámica biológica, Exacto. fisiológica de ese órgano que es el cerebro. Ojo amigos, no confundir, ¿eh? Un psiquiatra, que quede muy claro, es aquel doctor, médico cirujano con especialidad en psiquiatría que se dedica a curar, revisar, analizar el cerebro como órgano biológico. El psicólogo ya ve las conductas o analiza o estudia las conductas ya más sociales, las conductas urbanas. Tengo ¿De una entendido persona? que tenemos sociología urbana también, ¿verdad? Sí. Sociología de masas, sociología individual. Ojo, y eso no entra un psiquiatra, ¿eh? El psiquiatra no se mete en la cabeza de 200,000 gentes para ver cómo se conducen cuando se habla de psicología de masas. Y a ver, Y cuando se habla de psicología individual, ¿qué es lo que tú atiendes? Inclusive quiero hacer un comentario antes de esto. Perfecto. En Estados Unidos, sí creo que fue Estados Unidos, Europa, no recuerdo, se hizo una investigación y pusieron a diagnosticar a psicólogos y a psiquiatras. En cuestión de conducta, motivaciones, razonamiento, juicio, o sea, un contexto más amplio de lo que es el cerebro, no solo como órgano biológico. Y lo que se encontró es que los psicólogos hacían mejores diagnósticos que los psiquiatras. Los psiquiatras son médicos del órgano que es el cerebro. Si fuera un diagnóstico médico como órgano que está fallando, ahí el mejor es el psiquiatra. Pero cuando implica todo lo que es esa esfera que implica el cerebro, conducta, emociones, motivación, razonamientos, juicios, X cosas, el psicólogo es el más indicado. a ver, Pablo, ahorita Héctor hizo un comentario cuando nos te pidió que nos explicaras la diferencia entre psiquiatra y psicólogo. Pero a ver, mucha gente, y hoy en día que por ejemplo hay tanta anorexia, tanta bulimia, tantas situaciones, tantos trastornos en los jóvenes y en el público en general. Bueno, mucha gente dice, o incluso la terapia de pareja, muchos hombres dicen, yo no voy a ir a la terapia, yo no voy al psicólogo porque yo no estoy loco. A ver, ¿en qué momento, o sea, yo soy de la opinión que no necesitas estar loco, ni tener un trastorno, ni tener una afectación mental para poder acudir a un psicólogo? Diferencia que ya sería con un psiquiatra. O sea, sí me gustaría que nos explicaras eso, Pablo. Mira, como el punto en que una persona debe decidir si necesita un tratamiento o no, es cuando lo que está pasando me conflictúa. Si no me conflictúa, yo no necesito terapia, aunque esté yo muy mal. A ver, un ejemplo. Una persona que a lo mejor es muy promiscua, pero eso no la conflictúa. Está conforme con eso. Está Le feliz. gusta hacer eso. Que puede manejar sus 10 corazones Sí. y los maneja cada uno en su mira. nicho, Sí. y él no tiene problemas. No tiene problemas. No En este necesita un caso, psicólogo. los que necesitarían terapia son las personas que conocen eso y les conflictúa. Y les ponen guerra y les hace ruido. Eso no quiere decir que estoy avalando que sea promiscuo. No, sí, definitivo. Pero ya entendí, si tu conducta... Te genera conflicto. culpa. Si tú te sientes bien, no necesitas un psicólogo. No necesitas una Pero terapia. si no te sientes bien, si no puedes dormir porque dice que le dije a Chana, Juana, Mengana y Perengana, y ahora cómo voy a hacer cuando se me junten, y estás que no puedes dormir, vete a ver a un psicólogo, porque tienes un problema. Y esto choca un poco con las ideas sociales de que, Claro. es que tú tienes esto, entonces necesitas terapia. Pues sí, a lo mejor no estás bien, pero no te conflictúa. No te conflictúa y aunque vayas a terapia no va a funcionar, no se va a elicitar nada
porque no lo estás buscando tú, te están mandando Te están mandando. y tú no sientes que tengas un conflicto. Eso no quiere decir que a lo mejor vives en paz contigo. Entonces el que necesita el psicólogo es el que te lo Es está el que recomendando. el que te está mandando porque es el que le está está chillando conflictuando la Que le hace vida. ruido, sí. Esta persona Mira. a lo mejor no Oye, está qué bien interesante. y no es válido que sea así, pero la terapia no le va a funcionar. Mira, yo no lo había pensado así. Amigos, ustedes lo habían pensado. Mándenos mensajes, escríbanos al chat. Seguro hemos de responder. ¿Qué opinan? Este programa es por ustedes. Es para ustedes. Proyecto 21 es un programa de apoyo y ayuda social. Recuerden, siempre por un futuro mejor para México y para todo el mundo. Para eso está Proyecto 21. Aprovechen la ocasión. Tenemos aquí al licenciado Pablo Ortiz. Excelente. Nos está arrojando luz sobre algunos temas que quizás todos ya lo sabíamos, quizás no. Pero es muy interesante Es su muy comentario. interesante. Pero a ver, yo tengo otra pregunta. Ahorita que ya se está poniendo esto muy interesante. Hot. A ver, por ejemplo, tu especialidad básicamente, Pablo, es pues la psicología forense, la elaboración de los dictámenes Así es. y demás. Un dictamen pericial que ya está ofrecido como prueba en determinado juicio, ¿sí? Bueno, pero, por ejemplo, ¿en qué momento nosotros somos abogados, tú perito, y bueno, podemos estar empapados Sí. en lo que es todo un proceso para una persona que está privada de su libertad o en otro tipo de juicios, ¿no? Pero el público no lo entiende. Vamos a suponer una mamá que tiene un hijo adolescente que desde chico tenía una conducta que decía, bueno, mi hijo es hiperactivo y era tremendo y ya presentaba cierta, por ejemplo, siempre era ciertamente sádico con los animales, rompía vidrios. El caso es que esa conducta lo llevó a ser un menor infractor o tal vez ya un mayor de edad que ya tenga 18 o 20 años el chico y ya estar cumpliendo o teniendo problemas o estando recluido por alguna conducta delictiva que cometió. Bueno, entonces ahí, ¿cuál es la participación o para qué sirve, ¿sí?, un psicólogo como tú? O sea, ¿qué puede ayudar? Nos demuestra la verdad real de la conducta del criminal, para qué sirve, qué tanto la tiene que tomar en cuenta un juez, porque pues es una especialidad un poquito muy específica, ¿no? Pues mira, la psicología jurídica dice que el derecho es una ley sin sujeto. ¿Por qué? Así es. Porque los legisladores al hacer las leyes parten de supuestos sobre la conducta y nunca se asesoran de un psicólogo para decir, la conducta no es como yo la supongo. La conducta tiene estos parámetros, estas motivaciones, estas dinámicas. Por eso se dice que es una ley sin sujeto. Ok, ahora, en relación a tu pregunta, cuando un individuo, un menor, por ejemplo, quiero pensar que ya cometió una infracción y ya está detenido, el peritaje para lo que podría servir es, por un lado, para ver si es inimputable o no, porque si tiene un trastorno, podríamos hablar de que es un inimputable y entonces no es responsable porque no tiene la capacidad de entender y querer Claro. y decidir sobre sus actos. Querer entender el resultado final de su Sí, conducta. esa sería una. Ahora, si no es inimputable, podría haber factores que podrían agravar el delito o hacerlo menos grave, atenuarlo. Cuestiones, factores psicológicos, como por ejemplo que a lo mejor él tiene algún trastorno que no le permite en cierta forma entender, aunque no es totalmente inimputable. Podría tener problemas de control de impulsos. Habría que hacer una evaluación, yo aquí recomendaría interdisciplinaria entre psiquiatra, médico, tal vez psiquiatra de enlace, psiquiatría de enlace y psicólogo, para determinar. Hay que partir de un supuesto de que las personas que delinquen generalmente las quieren poner como personas que tienen trastornos. Y no necesariamente. La mayoría de los delincuentes no tienen trastornos. Si A ver, me tuvieran, hablaste un punto interesante. Sí. La psicología de enlace. ¿A qué te Psiquiatría refieres? de enlace. Psiquiatría de enlace. La psiquiatría de enlace se refiere a que los psiquiatras es un médico cirujano que termina sus 5 años de carrera y se especializa 4 años. Sí, para no, 5. Esos 2 ya no entran en un psiquiatra. Se especializa 4 más para ser psiquiatra. Y de pronto se les olvida ser médicos. Y son psiquiatras pero no médicos.
Ay, La psiquiatría de enlace es como una especie de médico internista, que sigue siendo médico pero a la vez es psiquiatra. Y psiquiatría de enlace lo que hace es que a veces, en un punto fino, un problema podría deberse no a un problema psiquiátrico, sino a un problema médico que da síntomas psiquiátricos. Y a veces el psiquiatra no lo va a detectar. La psiquiatría de enlace permite hacer este ya parteaguas. te entendí. Este es un problema médico que da síntomas psiquiátricos o este es un problema psiquiátrico. El médico general no está capacitado para detectarlo y el psiquiatra no está capacitado para detectarlo. Es el psiquiatra de enlace, es el especialista. Es el que Para canalizar. es el médico cirujano que puede determinar o valorar que la segregación de alguna hormona, la segregación Sí. de alguna glándula que no esté funcionando correctamente, que esté genera un provocando, trastorno alteraciones de conducta, una descompensación. que se reflejan en un trastorno psiquiátrico. ¿Sí? Pero el problema no es Pero el psiquiátrico. problema no es médico. psiquiátrico, Ay, es qué parte interesante. del cuerpo, es el que está enviando la Sí. señal al cerebro para que el cerebro altere conductas. Sí, así es. Esa es la psiquiatría de Esa enlace. es la psiquiatría de Mis enlace, amigos, creo que el día de hoy estamos aprendiendo Sí. algo nuevo. Realmente estamos aprendiendo muchas cosas muy buenas para la vida cotidiana. Yo estoy sorprendida y miren que como abogada estoy más o menos familiarizada con la cuestión de los dictámenes, pero la verdad yo adoro la psicología, realmente es admirable. Y sí quiero hacerte, Pablo, si me perdonas, Sí. preguntas más simples, más sencillas para que nuestro público lo pueda entender. Antes de que me las hagas, déjame Ajá. terminar el punto anterior. Ok, sí, porque ahí se quedó algo en el tintero. Sí, al respecto de... Se me fue la idea, permíteme. Ayúdame a retomar. Estábamos En con el relación enlace en- de la La psiquiatría psiquiatría del de enlace. enlace. Sí, Ajá. la pregunta, ¿cuál era originalmente? Originalmente la pregunta fue de que un Te chico decía que que, ya los, está recluido. que no necesariamente tienen un trastorno. Ajá. ¿no? Los Que delincuentes. normalmente los delincuentes, Que no sí, tienen la un pregunta es trastorno. normal. Son personas normales que Exacto. tu escala de valores es diferente y deciden vivir así. Cuando se piensa en que un delincuente tiene un trastorno y entonces es que hay que readaptarlo, se comete un error que se llama error fundamental de atribución. Así es. Y se lo estás atribuyendo a los factores internos y lo estás volviendo desde un criterio médico de salud. Cuando no es un modelo médico, Exacto. pasa por otro lado. Pasa mucho eso. Estás convirtiendo a un delincuente, los abogados cuando estamos en la Sí. Como defensa, un cuando paciente. estamos en la defensa, En un paciente. los estamos volviendo un enfermo. Y no es Tratamos así. de volverlos un enfermo La mayoría de los casos por no es su así. conducta errónea o ilícita, Errónea, sí. ¿sí? Su conducta desviada. Pero entonces la psiquiatría, la psicología forense puede llegar a determinar que efectivamente los valores con los que se maneja este delincuente o este infractor social, ¿sí? Son plenamente conscientes. Así es, no tiene ningún trastorno. Está aceptando perfectamente las consecuencias de su acto, las consecuencias de su conducta. Decide vivir así. Y él decide vivir bajo ese término. O sea, un homicida serial es un depredador social, que él así decide vivir. Podría ser Podría o ser, o tener podría un tener un trastorno. trastorno O que lo hace podría hacer eso. derivarse de eso. Podría tener una esquizofrenia y está alucinando. Para eso y a lo mejor tendríamos... él piensa que Dios le está ordenando que debe acabar al mundo Exacto. porque viene una nueva humanidad. Entonces, para no cometer errores de justicia, se tendría que manejar un dictamen en psicología, un dictamen en psiquiatría. Depende del caso. Se tiene Por que eso- revisar el caso y decidir Sí, por eso. si o sea, es uno y uno o nada más de uno. Depende digamos del que caso. como abogados defensores, uno va a tratar siempre buscar el mejor provecho a su cliente. Y el fiscal, del otro lado, va a tratar siempre de El menor demostrar que el que está sujeto a la justicia es un verdadero delincuente. Entonces tendríamos que tener los dictámenes por ambas partes. E incluso hasta un tercer dictamen que determinara la veracidad de uno u Porque otro. generalmente son contradictorios. Generalmente son contradictorios y aunque el juez puede decidir, como que se lava las manos y se le echa al Vámonos tercero al en discordia. Claro, Sí. ¿qué tanta diferencia puede haber entre uno y otro dictamen que sea válida? O sea, uno de defensa, otro de fiscalía. A ver, pongamos y que un sea- ejemplo. y que Con sea- válidez. y que sea validado. Te voy a hacer el ejemplo. Cuando vas a valorar un bien mueble Sí. o un bien inmueble, los avalúos te dicen, no puede el valuador irse a un 20-30% de diferencia uno de otro. ¿Por qué? Porque son valores ya entendidos, son valores que se manejan. Dicen, un avalúo debe ser entre el 5 y el 10%.
no puede haber mucha diferencia. Se maneja el tercero en discordia, que normalmente el tercero en discordia parte cantidades y dice, ahí está, y con esto se va. Pero, por ejemplo, Héctor, en ese peritaje que tú me estás diciendo, es un poquito más cuadrado porque son números. Claro, Son por eso Lo mi que pregunta. es diferente, Exacto. o sea, en un peritaje en psicología, vamos a poner el ejemplo, me gustaría más retomarlo, en la cuestión de un secuestrador, ¿sí? ¿Qué te parece, licenciada? Tenemos término, tenemos tiempo. Sí, Nos regimos por tiempo nosotros. Y se pasa muy rápido. Y se va rapidísimo. Bueno, ahorita ¿Qué te parece? venimos con eso. Amigos, no le cambien, no se despeguen de su computadora, no se despeguen de su lab, de su tablet. Porque se está poniendo Esto bueno. va a estar muy interesante. Las respuestas que nos dé el licenciado Pablo Ortiz son verdaderamente interesantes. No nada más para aquellos que manejan el sistema de justicia, sino para el público en general. Recuerden, Proyecto 21 por un futuro mejor para México y para todo el mundo. Regresamos. Volvemos. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, Proyecto 21 por un futuro mejor para México y para todo el mundo. Está con nosotros el licenciado Pablo Ortiz, un psicólogo clínico, psicólogo jurídico y forense, un hombre especialista no nada más en determinar conductas, identificar las conductas y estudiar las conductas de una persona, sino también de las masas, sino también conductas de grupo. Con nosotros nos acompaña, para los que se acaban de conectar, nos acompaña como todos los miércoles la licenciada Gina Basáñez, aquí con nosotros, y su servidor Héctor Arroyo. Y continuamos, licenciada. Bueno, se quedó la pregunta muy interesante de un ejemplo sobre los peritajes que hace nuestro psicólogo Pablo Ortiz. A ver, un ejemplo. Estamos hablando de una persona que es detenida por delincuencia organizada, ¿sí? Secuestro y demás. Ya está en un penal, ya la defensa ofreció. ¿Por qué? Porque como decía el licenciado Arroyo hace unos minutos, la defensa va a tratar de pasar a esa persona que mutiló, que privó de su libertad. Al pozolero, por ejemplo. Demás. O en el caso también, por ejemplo, del pozolero, pero realmente el pozolero nada más destruía los cuerpos. Pero yo defensa, si yo fuera defensora de este secuestrador, yo trataría de acreditar que realmente, para convertirlo en una persona inimputable, que tiene un trastorno psicológico o psiquiátrico que lo llevó a esa conducta. El pozolero es adicto a la limpieza. Sí. Él exterminaba Bueno, y limpiaba todo. él también tiene cierto perfil con algún problemita, ¿no? Bueno, pero como hace un minuto nos dijo nuestro psicólogo, a ver, no todo delincuente, por más sádico y cruel que haya sido su conducta, tiene algún padecimiento psicológico, psiquiátrico. Puede ser una persona como cualquiera, como la que tiene usted junto o como la que tengo yo, que puede cometer una conducta siempre y cuando la acepte, o sea, la quiera y acepte sus consecuencias. A ver, como defensa yo voy a tratar de hacer pasar a esa persona como que tiene alguna situación, algún trastorno psicológico para obtener una menor pena, o si realmente
esa persona no tiene nada y es un delincuentazo y no tiene ningún trastorno psicológico. O sea, ¿cómo? Bueno, como defensa, si hubiera elementos para pensar que él tiene un trastorno, se podría pedir evaluar si es un inimputable, si tiene algún trastorno que no le permita entender y querer la conducta que cometió. Perdón, rápido, Sí. Pablo. A ver, una persona que mutila, que hace, o sea, que corta al cadáver, que lo va tirando, ¿cuántas personas hasta como dice el licenciado Arroyo, el pozolero destruye? No a todos se les ocurre destruir así, de esa manera, la evidencia. O sea, ¿realmente no tiene un trastorno? Habría que evaluarlo para ver si sí lo tiene o no. Porque aquí es muy difícil entender esto para la gente normalmente, porque piensan, alguien que hizo eso va a tener un trastorno. ¿Cómo que no? Piensan eso. Te doy mi opinión. Sí. Creo que en tratándose del caso específico, el pozolero, este hombre no estaba trastornado. Él realizaba su trabajo porque se lo pagaban. Él encontró que combinando ciertos ácidos diluían la piel, diluía incluso hasta el hueso. Lo que no sabía era cómo eliminar el cabello, porque era resistente a esos ácidos, cómo eliminar la dentadura, que también era un poco resistente a esos ácidos. Él aprendió eso. Alguien llegó y le dijo, te doy tanto porque me desaparece. Y cualquier persona esto. diría, pero Y él vivir dijo, destruyendo cadáveres. Si estoy en un estado precario, no tengo con qué. Me vienen, me ofrecen una cantidad. Por eso, su conciencia, estoy tratando de pensar cómo lo haría él. Su conciencia dice, yo no lo maté, yo no lo torturé, yo no lo mutilé. Yo estoy haciendo cargo únicamente de desaparecerlo. Pero no Entonces, deja de ser no parte estoy- de esa organización Sí, delictiva. sí, eso es indefectible, claro. Pero la mentalidad, hablando de la conducta seguida, dice él, yo estoy bien conmigo mismo, estoy haciendo mi trabajo. Yo no estoy comportándome como un delincuente, digo, según él. Sí. Eso es su conducta desde el punto de vista psicológico, como lo menciona el doctor. Pero a ver, rápido, ahorita te doy la palabra, Pablo. Es que está muy bueno. Esa conducta que efectivamente, tocando específicamente el caso del pozolero, la conducta que él desempeña conflictúa al juez, conflictúa a los abogados, porque efectivamente no le puedes imputar un homicidio. Que se vayan a ver No un le psicólogo, puedes ya lo imputar, dijo. o sea, están ellos mal consigo mismos. El pozolero estaba bien. Sí, pero tu abogado te conflictúa. Los demás que vayan a ver al psicólogo. No está bien. Pero a lo que voy. No estaba bien, es pero que no le conflictuaba. Una conducta, tú dices, bueno, Pero él al no que lo mata conflictuaba. se le va a procesar y a sentenciar por homicidio. Al que trafica con drogas, bueno, por narcotráfico. Pero a la conducta que hace este hombre que no mata, no priva de su libertad, no trafica con droga, él nada No más tortura. destruye evidencia. Entonces, te fijas que es un caso muy especial tanto para Podría ser abogados como un y enterrador, ¿no? Que en lugar de que digan que lo entierren, le dicen que lo incineren. Allá iba, exactamente. ¿Qué delito cometió el soldado en tiempos de la Alemania nazi que estaba incinerando cadáveres? ¿Qué delito cometió? Estaba haciéndole un bien al mismo campo de concentración. Dejaba los cadáveres ahí, se pudrían y iba a ocasionar una enfermedad. Aquí lo a que hay que todos. recordar es que se comete un delito cuando la conducta que se hace está tipificada por la ley como delito. Ujú. Si no está Así tipificada, es. por más aberrante Exacto. que sea la conducta y de probable, No, no es un delito. y menos un delito de delincuencia organizada, desde mi punto de vista, el haber estado destruyendo los cadáveres. Ahí sí te voy a decir, no. Y La menos delincuencia organizada, a mi señor, punto de vista. al mío, el señor es válido. sí comete el delito de delincuencia organizada, porque ¿qué es la delincuencia organizada? Un grupo de personas perfectamente organizadas como una empresa. Y Tú cada lo quien tiene un traes, rol, y cada tú le das quien de comer, tiene es un como rol la del señora proceso. que alimentaba a la víctima secuestrada. Tú dices, dicen, pobrecita, pues la alimentaba y lo cuidaba y le permitía que se bañara, pero la señora forma parte de. Y entonces el pozolero, aunque no lo puedes acomodar en delitos normales, el señor cometió mínimo el delito de delincuencia organizada.
ya lo que se como le dice el dicho, tanto peca el que mata a la vaca como que el que le agarra los cuernos. Claro. Algo que puede ayudar a que la gente entienda por qué no necesariamente alguien que delinque, por más aberrante que sea su conducta, no necesariamente tiene un trastorno, que piensen a la gente como roles, como si hubiéramos gente que somos corderitos, gente que somos leones, Claro. gente que somos hienas, Claro. gente que somos, no sé, osos hormigueros, y cada quien tiene otras, somos amibas que llegamos y destruimos el cadáver y pum, pum, y le limpiamos los huesos, Así es. y cada quien tiene un rol. Entonces, cada quien actúa su rol. La gente, los humanos, somos como eso. Entonces, un pozolero a lo mejor es la amiba que llega y limpia y corroe hasta los huesos. Y no necesariamente se tiene un trastorno. Es como pedirle al león, sé cordero. Exacto. Yo soy exacto. león y mato para comer, se acabó. Sí, mi función es Sí. ser agresivo, ir y cazar y llevar alimento a mi prole para que coman. Eso a lo mejor, Y es la conducta lícita del león. desde los parámetros de conducta que se han generado al crear una moral, al crear reglas jurídicas, a lo mejor no son aceptables, pero existe. Claro. Así es. Existe. Y hay que existe, saber y es una realidad. identificarlos para evitar que esas conductas te ocasionen un trastorno a ti, en tu vida. Porque si a partir de que tú escuchas, y eso es, vuelvo al caso del pozolero, la sociedad se indignó. Pues sí, se indignó. Pero entonces, quien está mal no fue el pozolero, él lo hacía plenamente consciente de lo que hacía. Él Como no un tenía trabajo. conflicto Como un consigo trabajo. mismo. Los que tuvimos conflicto con nuestra idea, con nuestro pensamiento, con nuestro nivel de conducta, por educación, por marcos referenciales o por lo que tú quieras, fuimos nosotros. Por escala de valores. Por escala de valores, fuimos nosotros. Entonces, la conducta de ¿Quién es una el que tiene que ir persona, al psicólogo? la ¿Al que le afecta conducta o al de que una no? Al que le persona, afecta su salud porque le conflictúa. si me Así afecta es. la conducta de él, tú vas a tener que ir al psicólogo para decirle por qué me afectó. Tratar de sacar a la luz esa parte oscura mía para yo poder vivir en paz conmigo mismo, derivado de lo que me entero. Ahora, desde el momento que no existen, bueno, que la mayoría de los casos no son trastornos, pensar en que se va a rehabilitar un delincuente es pensar en un modelo médico de salud. Y es lo mismo, cometer el error fundamental de atribución. No funciona. Hay gente que a veces me dice, oye, pues ¿cómo no va a funcionar? Les pongo este ejemplo y al público se lo pongo para que vean por qué no funciona. Imagínense que el mundo estuviera al revésado. Que la gente deseable fueran los mochorejas, prostitutas, pozoleros, y la gente como nosotros fuéramos los delincuentes porque no delinquimos, porque no nos prostituimos, no somos sicarios, y entonces nosotros nos meten a la cárcel. De pronto, el Estado y todas las instituciones nos ponen todo un aparato institucional armado entre técnicos penitenciarios, trabajadores sociales, psiquiatras, psicólogos, pedagogos, etcétera, todo un sistema para rehabilitarnos. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes estuvieran ya en la cárcel por ser ama de casa, o por ser taxista, por ser una persona normal, y les ponen un sistema que los va a rehabilitar, a volverlos sicarios, volverlos prostitutas, etcétera, ¿cambiarían sus valores? No, seguro que no. Seguro que no. Igual los delincuentes que Tocaste- delinquen por escala de valores. Tocaste algo muy interesante. Muy interesante. ¿Se rehabilita el delincuente? El No delincuente se rehabilita y se rehabilita por gusto. Sí, porque lo Se decide. Es una rehabilita, decisión. se rehabilita porque lo meten a la cárcel y Y tiene que aparentar 4, para 5, salir. 6, 7 años. Se va la cárcel verdaderamente es un sitio para rehabilitar esas personas, esos conciudadanos, esos vecinos que viven entre nosotros y con nosotros, se van a Y los rehabilitar. felices. Inclusive estando para dentro- muchos delincuentes estar en la cárcel es como estrellitas. Como si fueran Claro. tomando especialidades. como los Sí, malas les da estatus. como les da los estatus malas social. salvatruchas que se van poniendo su lagrimita dependiendo Sí. cuántos homicidios llevan. No, y ahorita que Y dices en México eso, Pablo, algunos delincuentes se ponen lagrimitas por cada vez que estuvieron en la cárcel. fíjate. Eso es interesante. Qué interesante, o sea, efectivamente todos hemos escuchado alguna vez que las cárceles son las escuelas del delito. Efectivamente, cuando es un primo delincuente, independientemente de que haya aceptado la conducta, que haya querido robar o que haya querido violar y demás, ya estando ahí, hasta el más bravo que te secuestró con un arma, los ve uno llorando, señores. Son buenos de cobardes. Pero a ver, si de pura casualidad ese criminal, por problemas, por
en el proceso, por muchas situaciones, llega a salir, ¿por qué demonios regresan 3, 4, 5, 10 veces, Pablo? ¿No será que ya se empieza a trastornar o ya les empieza a gustar? Pues yo creo que es una cuestión, como dije al principio, de escala de valores y decisión. Sí. En la mayoría de los casos. Así como alguien decide ser médico y le halla el modo como sobrevivir y ser así, alguien le haya ser carterista o sicario. Sí, porque ¿cuántos están recluidos y están extorsionando desde un penal a la gente o siguen con su organización delictiva vendiendo droga con los amigos y la familia? Entonces, realmente ese hombre no se está rehabilitando. Y a veces la gente los menosprecia. Los delincuentes generalmente son muy seductores, muy hábiles. Yo podría decir, tú podrías decir, no, yo de esa agua no de beber. Y en cuanto menos lo piensas, ya te envolvió. Así es. Sí, Ya te envolvió. Puede estar hasta enganchado. Nos están informando que ya tenemos una brevedad a un corte, se nos va el tiempo Ya muy se va el tiempo rápido. rapidísimo. ¿verdad? Nos está así, el tiempo nos está comiendo, pero tenemos todavía un segmento más que Ok. me gustaría comentar. Un caso que tengo yo, lo viví, no en carne propia, gracias a Dios, pero sí fue un amigo. Como observador. Fue un amigo que salió, y lo platico en el próximo segmento. Mis queridos amigos, no se vayan, volvemos, estamos con ustedes, Proyecto 21, por un futuro mejor para México y para todo el mundo. Estamos en la compañía de la licenciada Gina Basáñez, del licenciado Pablo Ortiz, psicólogo, clínico, jurídico y forense. Su servidor Héctor Arroyo. Volvemos en un momento. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estaba seduciendo. Hola, muy buenas tardes nuevamente con ustedes. Proyecto 21, por un futuro mejor para México y para todo el mundo. Para los que acaban de hacernos favor de conectar el canal, la licenciada Gina Basáñez, licenciada en Derecho, asesor jurídico de su programa, el licenciado Pablo Ortiz, también licenciado en Psicología, como les hemos prometido. Tenemos en Proyecto 21 psicólogos, tenemos psiquiatras, tenemos médicos cirujanos, odontólogos, que ya poco a poco los vamos a ir presentando. Tenemos todo un equipo interdisciplinario que está dispuesto a darle a la asesoría que usted necesite. Antes de entrar en tema, licenciada, creo que es oportuno mandar los saludos que tenemos pendientes. Ay, tenemos por ahí sí. en el tintero 3 o 4 personas a las que hay que mandar un saludo. Por mi parte, a mis amigos de Cuautla, un saludo muy caluroso, muy especial, en especial a Jesús Valdés, que pronto estaré por allá, en un par de horas yo creo que estoy ahí. Bueno, amigos, yo sí les quiero mandar un saludo, bueno, al público en general, en especial pues a mis amigos, a la licenciada Brenda Corona, Luis Cabrera, Alfonso Alanís, Emanuel Martínez, que nos ve desde Buenos Aires. Bendito sí, Dios. Saludos, Emanuel. Llévale el chango y los ches. Así es. Y a todos nuestros amigos, mis amigos PGR, tantos y tantos amigos que nos hacen favor de permitirnos entrar a sus hogares y también a ayudarnos a que este programa vaya, sea de apoyo social y cada vez vaya siendo más interesante como el que tenemos hoy, con esta eminencia en psicología forense, que está muy bueno el tema. Licenciado, Continuamos. ¿Qué te momento parece? de mandar saludos. Pues a todos mis amigos y familiares que me estén viendo, Te están mirando seguramente. seguramente, y especialmente a Colusa, a Genoveva Estrada. Muchas Qué bueno. felicidades.
Bueno, ahora continuamos, como lo prometido fue deuda. Fue un caso de esta naturaleza. Un hombre, joven, muy joven, por cierto, 28 o 30 años, toda su vida en el ejército, dentro del ejército, dentro de las Fuerzas Armadas, especialista en bombas, especialista en quién sabe qué tanta cosa que hacen en el ejército. Lo metieron a la cárcel por homicidio, en una cárcel militar. Salió y lo dieron de baja del ejército. El hombre sale y de verdad se encontraba desubicado en la sociedad civil. No sabía qué hacer. Hacía de todo. Él quería continuar con las armas, él quería continuar con el mando, pero se le detectó un problema. Él no sabía qué hacer con su vida libre. Decía, a mí en el ejército me decían a qué horas levantarme, a qué hora desayunar, a qué hora comer, a qué hora cenar, a qué hora hacer ejercicio. A mí me daban órdenes, yo seguía órdenes, era excelente para seguir órdenes. No sabía qué hacer. Resolvió robar para que lo metieran una vez al reclusorio. Entró al reclusorio, se sintió feliz, como primo delincuente, estuvo 2, 3, 4 meses adentro, salió, dice, ¿y ahora qué hago? Tardó un mes fuera, y fue a abrir un puesto ambulante frente a los policías, agarró un desarmador y lo abrió. No iba a robar nada, no sabía ni lo que había dentro de ese puesto ambulante. Lo único que hizo fue hacer toda la maniobra de que iba a robar para que los policías lo aprendieran y lo regresaran al reclusorio ya como reincidente. Ahí ¿Por hay qué? un ¿Por qué? problema. Porque él no sabía qué hacer. Estando dentro del reclusorio, me lo platicó y me lo platicó Bueno, muchas veces. ¿realmente no sabía qué hacer? No. ¿O ya le estaba jugando? ¿O era No. tan dependiente a las órdenes de otra persona? ¿Qué podría No pasar ahí? sabía vivir en sociedad Yo civil. he visto por experiencia que gente que ha sido militar desde muy joven, toda su vida, 15 años entró al policías, ejército, parece. etcétera, cuando son dados de baja, no saben vivir de Se otra les manera. acaba la vida. Se les acaba la vida, no saben, y ahí no podemos tal vez hablar de un trastorno, no necesariamente. Habría que evaluar para definir si es un trastorno, pero yo creo que pasa más del lado, no saben vivir de otra manera. Ese es su mundo. Y como ahí no te dejan tener personalidad, es órdenes, te rigen todo, te controlan hasta tiempos. A veces estás Así es. hasta horarios forzosos de pronto, que Así es. hay un operativo especial y no lo esperabas y te encuartelan 5 días. Porque Y tienes que mantenerte despierto 20 horas, 22 horas, duermes 2 horas y levántate y sigue. más que un trastorno, tal vez es un sujeto desadaptado a la vida fuera de eso. No agarró tablas, no sabe vivir de otra manera. Pues al día de hoy sé que sigue en un reclusorio. Y eso a la en Ciudad de larga México. sí podría derivar tal vez en un trastorno. Pero Él de se- inicio no necesariamente. Él comentaba que se sentía feliz dentro del reclusorio, porque ahí le decían a qué horas levantarse, a qué hora comer, a qué hora cenar, a qué hora hacer eso, a qué hora lavar su ropa. Le indicaban su vida. Y además, como tenía la formación militar, era un hombre aguerrido, audaz, muy fuerte. Bueno, pues decía que él llegaba ahí al reclusorio y él se volvía, como le Líder. dicen, como le dice, padrino de sus de celdas. sus celdas, de sus De su dormitorios. celda, de su dormitorio. Él se volvía el jefe inmediatamente. Hablaba con el lenguaje, el caló que se le llama el lenguaje carcelario, intracarcelario, lo manejaba al 100%. Le costó el primer ingreso estar 3 meses, aprendió perfectamente todo el lenguaje intracarcelario, aprendió la vida, aprendió la forma. Pero no y es aprendió a feliz. vivir fuera. No. Él decía, es que no puedo. Mira, inclusive, si te pones a analizar un poco más atrás, la mayoría de la gente que se da de alta, no sé cómo llamarlo, se encuadra, Sí, se enlista. Se en el enlista. ejército, en la policía, la mayoría de la gente, desde antes de entrar, ya son personas que tienen problemas para tener personalidad propia y decisiones propias. De dependencia de autoridad. Tal vez dependencia de autoridad, de que les digan qué hacer, y son felices en ese medio, porque no son capaces de tener un criterio libre, su pensamiento es muy parco y concreto, muy directivo, así de que me tienen que dirigir. Licenciado, entonces cuando los policías nos dicen, pues utilice su criterio, jefe. ¿En qué Bueno, pero eso nada contexto más se da podemos entrar? en policías, ¿verdad? En ministerios públicos, No, ¿no? el Ministerio Ah, ok, entonces me salvé. Pues, hablaba de criterio en sentido amplio, porque lógicamente ellos tienen un criterio, pero en Sí. sentido estricto, muy cerrado. Sí, Muy entonces, cerrado.
muy dependiente. Inclusive cuando una persona va a terapia, tú tienes que determinar el nivel de pensamiento que tiene. Si es pensamiento concreto, es pensamiento funcional, es pensamiento abstracto. Por poner un ejemplo, le puedes preguntar a alguien, oye, ¿en qué se parece una naranja y un plátano? Va a haber alguien que te va a decir, pues se parecen que tienen cáscara o que son amarillos. Va a alguien que te va a decir, es que se comen. Ambos son Comestibles. O alguien que te va a decir, es que son frutas. El que te dice que tienen cáscara o que son amarillos, tiene un pensamiento concreto. O sea, no ve más allá de sus narices. Claro. El que te dice que se comen, tiene un pensamiento funcional, ve lo práctico. Y el que te dice son fruta, tiene un pensamiento abstracto. Eso engloba todo. ¿Qué quiere decir con esto? El que tiene un pensamiento concreto cuando va a terapia, lo único que le va a funcionar es que en terapia sea una terapia directiva. Yo le diga, vas a hacer esto, y vas a hacer esto, y vas a hacer esto. Solo le funciona temporalmente. Que le dirijan. Solo le funciona temporalmente, Exactamente. porque eso que le dicen hacer no va realmente con su ego. No es ego sintónico, es ego distónico, porque tiene que ver más con el ego del terapeuta. Como ego distónico, ego sintónico, quiero decir las cosas que estoy de acuerdo en mi proceder, pensar, actuar, hablar. Eso sería lo ego sintónico, y lo ego distónico sería al revés, que no estoy de acuerdo. Como es bueno, voy a quitar ese término para no hacer bola. Sí, porque está como va de difícil. acuerdo a mis preferencias, no a las de él, solo le va a funcionar un tiempo y de pronto ya no le va a funcionar. Regresa y otra vez hay que volverlo a dirigir. Pero su pensamiento es tan corto, su criterio es tan corto, que no le funciona más que eso. Alguien que tiene un pensamiento abstracto es diferente. La terapia va a consistir en, ponte las pilas, que te caigan los 20 y pues decide. Toma tus propias decisiones en función decisiones. de lo que quieres hacer de Sí, tu vida. Ve cómo te estás jugando, entendiendo como juego una dinámica, no de jugar. Lo aclaro porque a veces mucha gente cuando hablo jugando se enojan y me dicen, no estoy jugando, no, es una dinámica, me refiero a una dinámica. ¿Cómo te estás jugando en lo que haces y cómo te quieres jugar? Alguien con pensamiento abstracto podría hacer eso. Y para poner un ejemplo, un tiempo yo estuve radicando en Francia, tenía un amigo francés. Entonces siempre sucede que de repente algo no te pones de acuerdo y como que se genera una pequeña discusión. Y no falta que de repente a alguien se le ocurre como una especie de parábola y dice, es como si, y cuenta, no sé, llega la hormiguita, la abejita, y ¡pac! La mayoría de la gente te va a decir, ya entendí. Entonces es como la hormiguita, lo que no te entendía. Este amigo francés me decía, ¿eso fue lo que pasó? ¿No, verdad? Entonces, ¿para qué lo sacas? No tenía capacidad de abstracción. La capacidad de abstracción, Exactamente. pongo un ejemplo, creo que es un ejemplo real, me lo platicó un psicoanalista. En Argentina hay un paciente, entonces un paciente psiquiátrico con esquizofrenia. Entonces los esquizofrénicos, una de sus características es que pierden la capacidad de simbolizar. Entonces llega la mamá y le lleva sus implementos, pasta de dientes, jabón, cepillo, papel de baño, etc. Y al otro día el paciente amanece colgado. Y lo que pasó es que como no tenía capacidad de simbolizar, o sea, lo que se llegó es que la pasta de dientes era colgate. Y en español argentino, colgate es colgate. Colgate, che. Sí, Ya. y eso es cuélgate. Cuélgate. Y él entendió que su mamá le estaba diciendo, cuélgate, porque no tiene capacidad de simbolizar. La capacidad de simbolizar es entender ese doble sentido y darle el que es solo, pues como albur, ¿no? El que nada más Claro. es como de chiste y el que es el real. Esa es la capacidad de simbolizar. Alguien que necesita que le dirijan no tiene capacidad de simbolizar. Entonces, a ver, se me ocurre, alguien que no entiende los albures, no tiene capacidad de simbolizar. Muy posiblemente. Vamos Entonces yo no estudiando. tengo esa capacidad porque soy muy- Vamos estudiando a alguien que posiblemente. tenga esquizofrenia. Muy posible, pero no necesariamente No, vas a tener serio, esquizofrenia si no tienes capacidad de Claro, simbolizar. claro. O sea, O sea que Claro. si yo no entiendo los albures, podrías tener problemas de capacidad de simbolizar. ay, mire, yo creo que tengo un problema porque soy veracruzana y dicen que allá son muy albureros y yo no Pero- alcanzo a entenderlos todos. Pero no eres alvaradeña. No, Porque pero allá queda son muy los cerca del albureros. puerto. Ahí está la mata. Oye, Bueno, entonces no tengo el Qué trastorno. interesante, Pablo, lo que nos estás Ay, diciendo. sí, yo estoy Qué feliz. emocionante poder entrar, aunque sea al umbral, aunque sea a la entradita de la mente, de la conducta, de la situación conductual del ser humano. Y más interesante aún, el hecho de que ya actualmente en todo México con los juicios orales se está abriendo un poquito más la puerta a este tipo de especialistas en psicología, en psiquiatría. No digo que antes no los hubiera, pero la relevancia de sus dictámenes muchas de las veces no eran valoradas en conjunto, ni eran tomadas muy en cuenta. Es decían, simplemente está loco y pásalo, pero no estudiaban a fondo la conducta o el órgano
que nos hizo favor de describir Pablo en función del cerebro, el órgano funcional del ser humano, el cerebro, no lo toman en cuenta o no identifican que puede haber alguna otra glándula, algún otro proceso químico que se da dentro del cuerpo que afecta a la conducta del cerebro, que nos va a reflejar una conducta errónea. Y algo que debe tener presente la gente cuando busca un peritaje psicológico, fijarse que ese perito realmente sea un perito con formación de inicio clínica, que no sea un psicólogo industrial ni social, no, un psicólogo clínico y que luego se haya especializado en forense. Y además, que tengan ojo, la mayoría de los peritos, en México la psicología jurídica y forense está muy en pañales. Aunque hace mucho tiempo que en las instituciones existen peritos psicológicos. Pero una cosa es, la psicología forense es forense por la metodología que se utiliza y no por hacer una evaluación como dictamen dentro de un juicio, como perito. Eso no es psicología forense. La mayoría de los peritos hacen psicología clínica y creen que hacen psicología forense porque están haciéndolo en un dictamen. La principal cosa que un perito debe considerar cuando está haciendo una evaluación forense, que no es clínica, es que cuando es clínica la persona viene solita, porque algo le conflictúa. Y me va a decir la verdad de lo que le pasa, porque es como el médico, si no me lo dice le voy a recetar una medicina mala. Porque y no busca el auxilio, Y la forense, de ¿no? la profesional. Lo mandan. Exacto. Y dependiendo de los intereses creados que haya en ese individuo que se va a evaluar, va a manipular la información, va a disimular o va a simular. Y yo en psicología forense debo aplicar instrumentos y técnicas que me permitan, a la vez de detectar los síntomas que se están reportando, detectar si están simulando, si están disimulando, si me están manipulando la información, si están, no mintiendo. Es muy difícil ver si están mintiendo, pero sí es un término que se llama credibilidad y exactitud de la declaración, que tanto se ajusta a los hechos. Que esto es diferente que veracidad, pero bueno, esto es una diferencia muy importante en la psicología, entre psicología clínica y psicología forense, la metodología. Ojo amigos, no interesante. todos los psicólogos Pueden hacer un dictamen. pueden realizar un Así dictamen es. forense. Necesitan tener una especialidad. Y no todos los psicólogos son clínicos. Así Ya es. lo comentó. Hay psicopedagogos, industriales, educativo, social, organizacional, experimental, psicofisiología. Hay muchas Interesante. ramas de la psicología. Cuando caigamos en manos de un psicólogo, que en este mundo tarde o temprano lo vamos a hacer, porque tarde o temprano se nos conflictúa alguna conducta ajena con nuestros propios valores. O vamos nosotros o Por nos eso, lo mandan, pero... o vamos o nos lo mandan, tarde o temprano vamos a caer. Hay que tener cuidado, buscar un psicólogo clínico que tenga formación clínica, Así que es. nos pueda ayudar si es que queremos ir voluntariamente a verlo. Y si esa conducta rebasó, si no lo mandan, si es nos porque mandan, ya es tienes porque un delito. ya estamos teniendo un problema serio. Y Sí. también que quien nos atienda o quien atienda a la persona a la que tenemos que mandar sea un psicólogo con especialidad forense. ¿Por qué? Porque va a ser el único especialista que va a poder determinar los subterfugios de las conductas de las personas a estudio. Y a ver, Pablo, una pregunta también. Ya nos queda muy poquito tiempo, ¿verdad? Todavía tenemos como 5 minutos. La última pregunta rapidísimo. Entonces, tú no solamente, o aclárame esta cuestión, tú solamente analizas al delincuente o, por ejemplo, tú puedes analizar a una víctima. Ejemplo concreto, delito sexual. Se acusa a una persona, la imputación de una menor de edad, o aunque no sea mayor de edad, una mujer joven, la imputación de que me violó, me tocó, me rozó. Tú sabes que con eso el señor está recluido. Bueno, aquí lo que se podría hacer es, se pueden evaluar a ¿Cómo los haces? dos. Voy a evaluar en el acusado si tiene perfil de abusador o violador. Voy a evaluar la impulsividad, la agresividad que maneja, el control de impulsos. Voy a evaluar capacidad de demora. En él voy a evaluar eso. En la víctima voy a evaluar si realmente tiene los síntomas y no los está fingiendo. Comúnmente me encuentro Eso. con los peritos oficiales que hacen peritajes que porque llega la supuesta víctima y dice, es que tengo mucho miedo y mucho coraje. Y ya me dan miedo los hombres. Y su peritaje es, sí, tiene los síntomas que van de acuerdo. Generalmente todos ¿sí? los de la Procuraduría son así. Hacen eso. Delitos sexuales. Y eso es ridículo. Porque primero tengo que evaluar si están simulando o mintiendo. Esa es una. Segunda, por lo menos que me diga un síntoma que no es de conocimiento popular. Cualquiera
cualquier cosa que le pase, fácilmente si quiere aparentar, aunque no sepa nada, va a decir, tengo miedo y coraje. No quiero salir, le tengo miedo a los hombres o le tengo miedo a las mujeres. Y llora un poquito, 2, 3 lagrimitas y dice... Cualquiera va a decir eso. Y esos son síntomas que aunque yo no sepa cuáles son los síntomas, cualquiera los puede inventar. Entonces yo necesito evaluar si está simulando, si está mintiendo, y además que por lo menos me diga un síntoma que no es de conocimiento popular. Que solamente alguien que vivió la experiencia va a tener ese síntoma y lo va a reportar. Y lo puede reportar como vivencial. Como vivencial. Exactamente. Pues qué interesante, Pablo, porque... Solamente un especialista me podría reportar un síntoma que no tiene, pero porque los conoce. Pablo. Pero que, perdón, mi corazón. Qué interesante, rápido les digo, amigos, porque también en cuestión de delitos sexuales, a veces la mujer, y yo soy mujer y abogada, y sé que hay muchas realmente víctimas, pero también hay mujeres despechadas que quieren acabar con su expareja, inventan cosas y hay mucha gente privada de su libertad, sometida y sujeta a un proceso por la boca de una mujer y por un mal perito, que le creyó su mentira y ahorita no saben realmente, el juez no sabe qué pasó. ¿Cuántas veces tú vas y las ves en un careo, Pablo, y vuelven a llorar? Son unas actrices que merecen un Oscar. Entonces, qué maravilla que un perito como el que tenemos en este programa, señores, un hombre especialista en la materia, puede determinar también cuando un criminal realmente lo es y quiso y aceptó la conducta, y también una persona que ha sido acusada y realmente acusada de un delito grave y realmente no lo cometió. Qué maravilla que un especialista nos pueda abrir los ojos a los abogados, a los jueces y al público en general. Héctor. Mis queridos amigos, el tiempo es fatal para todos nosotros. Corrió muy rápido. Creo que el tema y la presencia del licenciado Pablo es muy interesante en este programa. Ustedes mandan si quieren que se vuelva a presentar, si quieren que toque algún tema en específico, por favor háganoslo saber. Ahí tenemos en el chat. ¿Quieren hacerle alguna consulta? Manden por favor su correo a proyecto21-2012@hotmail.com. Se los repito, proyecto21-2012@hotmail.com. Tengan la seguridad de que se les contestará, se les ampliarán sus dudas, no es cierto, se les tratarán de aclarar sus dudas, ¿sí? Y el licenciado Pablo estará a sus órdenes para cualquier asesoría que ustedes requieran. Nuevamente no nos queda más que despedirnos. Ay, sí. Proyecto 21, por un futuro mejor para México y para todo el mundo, es un programa de denuncia, es un programa de apoyo social. Tú conoces alguna conducta ilícita, denúnciala. ¿Conoces algún corrupto? Denúncialo. Solamente denunciando vamos a combatir a la corrupción. Por mi parte, no me queda más que pedir al licenciado Pablo, nuestro invitado, si tiene algunas palabras que dirigirle a nuestro público, ya para despedirnos. Pues nada más eso, lo que comentabas, que con confianza, si necesitan alguna asesoría, no duden en hacerlo. ¿Tus números, Pablo? Porque a lo mejor la gente no sabe dónde encontrar un perito. Tomen un papel y un lápiz, por favor, papel y lápiz. Los números telefónicos del licenciado Pablo Ortiz para que se comuniquen directamente con él. Celular 55 37 81 2203, particular 50 33 36 54. Ahí lo tienen, amigos, a sus órdenes, licenciada. Bueno, amigos. La página web, ¿la puedo decir? Claro, por favor. www.peritajescicológicos.com.mx. Ahí lo tienen, mis amigos, a todo el público, a todo el ciberespacio. Bueno, amigos, pues ante todo muchas gracias por una vez más permitirnos entrar a sus hogares, a su ciberespacio. Un tema muy interesante el que tocamos hoy, que nos daría para días y meses. Pero, amigos,
Le reiteramos nuestros números, ya saben, como dice el licenciado, si necesitan algún apoyo jurídico, alguna consulta, nuestros números, mi número Nextel 4202-9616, el celular 55 54 36 34 65, ya están los números del perito en psicología, los números del licenciado Arroyo. Me despido de ustedes, nos vemos el próximo viernes. Mis amigos, estamos con ustedes. Se acabó. Estas somos. Ay, qué bonito. ¿Nos aventamos otro? No, ¿qué te crees? Yo Canal Patrio, voz e imagen, imagen.